Nos encontramos con Nelson Terán, el trovador tamaulipeco, nacido en la ciudad de Matamoros, pero criado en un pueblo muy conocido también de Tamaulipas, ¿no? Control. Así es, yo tuve la fortuna de nacer en esta tierra, aquí en Matamoros, en el año 68, pero mis padres vivíamos bueno, en Control, un pueblito que, como lo dice, mucha gente lo conoce. Ahí me tocó vivir mi infancia y parte de mi juventud, hasta que pues, un día tuve que salirme a la ciudad de Saltillo a estudiar, y pues ya no fue posible volver. Pero yo me siento muy orgulloso de haber nacido aquí y de haber crecido en este pueblo, que finalmente para mí es lo mismo, porque Control bien sabemos que es el municipio de Matamoros, entonces para mí es lo mismo. En mis tiempos de niño y de jovencito, toda la actividad socioeconómica se hacía aquí en la ciudad. Había que venir a trabajar aquí, había que venir a estudiar aquí en Matamoros. Entonces, pues yo lo veo como un total, no solo Matamoros y Control, para mí es prácticamente lo mismo. Y cabe destacar también que Control Tamaulipas es tierra de artistas, ¿no? Bueno, Control ha dado mucha gente muy talentosa, igual que muchas ciudades, pero curiosamente yo creo que en proporción ha salido bastante gente que ha triunfado en muchos ámbitos, incluso no solo en el artístico. He visto gente, ¿qué te diré? En el pueblo ha dado inventores. El Control ha dado gente que ha trabajado para la NASA, ha dado gente que ha trabajado incluso para los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Ocupa puestos importantes en empresas o en organismos importantes a nivel mundial. Entonces, pues eso para mí es un motivo de orgullo. Yo por mi parte, bueno, trato de hacer reponer mi granito de arena y de, pues no pretendo que se sientan orgullosos de mí, pero sí me gustaría mucho que la gente supiera. Me gusta mucho que la gente sepa que soy de ahí y que me siento contento de ser de Control y de haber nacido aquí en Matamoros. ¿Desde qué edad nace la idea de querer tocar trova, de interpretar la trova? Que bueno, es muy difícil. Mira, la trova es un género que ha sido muy señalado y muy juzgado por mucha gente, porque ciertamente es un género que no es comercial. Yo creo que los exponentes de la trova que han llegado a niveles comerciales a vender millones de discos son contaditos. No sé, yo creo que difícil llegan a 20 personas en el mundo incluso. Este género yo lo conozco porque mis hermanos, yo soy el menor de 6 hermanos, de los cuales sobrevivimos nada más 4. Y mis hermanos mayores ya estudiaban todos fuera del estado, incluso había unos que estudiaban en la Ciudad de México, había otros que estudiaban en Saltillo. Entonces todos llegaban, y en aquellos entonces en las universidades, o no sé, yo quiero pensar que sigue sucediendo, pero en las universidades donde ellos fueron, la trova era un género que en aquel tiempo empezó como la música de protesta, después se convirtió en la nueva trova, y ahora bueno, ya le llaman canción de autor. El asunto es que va cambiando, el género es el mismo, simplemente va cambiando la manera de expresar a la hora de hacer las canciones, el autor. Entonces llegan a la casa mis hermanos con discos, llegan con cassettes en aquel entonces, y pasó algo muy chistoso porque, y lo platico en mis conciertos, de que yo escuchaba, por ejemplo, a Serrano, y lo escuchaba y escuchaba las canciones una y otra vez, y yo no entendía, bueno, ¿por qué? Si el tipo está cantando en español y yo también hablo español, ¿por qué no lo entiendo, verdad? Y la razón es que, bueno, este género utiliza, o tiene la particularidad de que utiliza un lenguaje bastante florido, bastante rico. Entonces, creo que esa era la razón. Nosotros, no sé, la mayoría de los mexicanos utilizamos alrededor de, no sé, 100 palabras para comunicarnos todos los días. Y el idioma castellano tiene más de 3,000, entonces hay un porcentaje grande de palabras que no utilizamos. Y eso me pareció interesante, entonces empecé a preguntar a mis hermanos, los que sí entendían las canciones. Solo que yo tenía, no sé, 10 años, 11 años, y yo empecé a hacer los pininos en la guitarra. Y me empiezan a explicar de qué hablaban esas canciones. O al menos lo que ellos entendían, ¿no? Y me gustó mucho, entonces, sin embargo, yo escuchaba la manera de tocar la guitarra de los que oía ahí y se me parecía algo bastante complicado. O sea, yo empecé, son 2 tipos tocando la guitarra. No, resulta que era Silvio Rodríguez, nomás era su guitarra, o Pablo, por ejemplo. Entonces, a mi manera, empecé a tratar de imitar con la guitarra lo que ellos tocaban. Y el resultado fue desastroso, porque no se parecían en nada. Pero me aprendí la primera canción, y cuando pude dije, ok,
yo puedo aprenderme una segunda y una tercera, pero cuando acordé yo era un gran número de canciones que yo había cantado. Y empecé por mi cuenta a indagar. En aquel tiempo no existía el internet, pero pues, con los amigos, con la gente que yo escuchaba, que hablaban de esto, me regalaban copias de cassette de ese tipo de música. Y empecé a hacer un repertorio grande. Obviamente me regalaban la canción, pero me tenían que dar toda la explicación. Y después ya, pues con el tiempo empecé yo a indagar por mi cuenta o a tratar de sacar mis propias conclusiones de qué se trató la canción de fulano o de mangano. Y así fue como yo di con este género. Estoy hablando hace ya más de 30 años, no sé cuántos. Y lo tomé como mi bandera. Aparte, bueno, llegas a la universidad y empiezas con el sentimiento que nos pasa a todos los estudiantes de la rebeldía y estar en contra del sistema y todas estas cosas. Todos pasamos por ahí. Y ahora, bueno, volteo hacia atrás y veo a los jóvenes y trato de entender lo que les está pasando, ¿verdad? Pero es un momento y hay que vivirlo. A ustedes, los jóvenes de este entonces, bueno, igual les estará tocando vivir esa parte. En tus canciones manejas, pues, letras que tienen sentimiento de amor, de esperanza, de nostalgia, de tristeza, de alegría. Claro. Y quizá eso es lo que te ha llevado a ser el mayor exponente de Soy Trova. Soy Trova déjame te platico, Soy Trova es un movimiento que, no sé si decirlo, que iniciamos o que intentamos en Los Ángeles. Yo llegué a Los Ángeles hace algunos años y me di cuenta que la trova era un movimiento que estaba ahí latente, pero no había explotado. Creo que no me di el tiempo de terminar de explotar este movimiento, aunque hice cosas muy interesantísimas porque éramos un equipo, somos un equipo de hecho, muy interesantes. Y Soy Trova fue obviamente un nombre que se nos ocurrió para ponerle al movimiento. Yo soy trova, yo canto la trova. Dentro del toreo hay una corriente que le llaman el toreo, ¿verdad? Y yo no sé de todos, pero quiero entender que la gente que le puso ese nombre es refiriéndose al torero que es nato, el tipo que nació para torear, que no nació para otra cosa más que para torear. Entonces para mí el Soy Trova es el canto, ¿verdad? El que se quita, se despoja de falsas poses, de querer imitar a otro cantante, que eres tú, cantes como cantes, pero que salga de ti. Entonces esto te lo platico porque las canciones de nostalgia, de amor, de desamor, de esperanza, sobre todo las de nostalgia y desamor, a mí me gustan mucho, me gusta interpretarlas porque creo que esa es mi personalidad. Yo soy un tipo melancólico, soy nostálgico, en su momento los desamores me afectaron bastante. Entonces la mejor manera que yo encontré para decirlo y para desahogarme era cantando, y cantando con todo el alma, con todo el corazón. Entonces por eso viene una cosa con la otra. El Soy Trova yo canto la trova. Dentro de que si la hice o no hice la canción, yo la expongo y la brindo al público con toda mi alma. Cuando yo subo al escenario, dejo todo lo que tengo, ahí se queda arriba. No me quedo con nada. Por eso Soy Trova. Comentaste ahorita que hay cosas que hiciste por este movimiento, que Soy Trova, pero no dijiste cuáles. Yo creo que la gente está interesada, ¿no? Al igual que yo, de saber cuáles son esas cosas que tú hiciste por tener este movimiento fijo y ahora ya consolidado que Soy Trova. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, por principio de cuentas, ¿qué hicimos? En Los Ángeles, pues había que llevar la trova, bueno, al menos así lo pensamos, había que llevar la trova a las masas, que la gente lo conociera. Porque, no sé si esté bien decirlo, pero, y no solo en Los Ángeles, en muchos lugares me he encontrado que la trova sigue siendo todavía un género que se encuentra en círculos muy pequeños todavía. Son grupitos de 40, de 50 seguidores. Y los que han intentado llevar la trova a las masas, pues han tenido que echar mano de los grandes medios de comunicación del país y de otros países. Hay gente muy buena que todavía no logra o no logramos. Digo, yo me considero muy bueno, yo lo hago de corazón, pero veo otros compañeros que siguen cantando para grupos y yo creo que ya debieran
independientemente de la remuneración económica, ya debiera conocerlos grosso, o sea, la masa, los cientos de miles de personas, vale la pena. Entonces, fue un intento que hicimos, que está todavía ahí, la gente, porque yo en cualquier rato regreso a Los Ángeles y continúo. También, un medio de difusión muy importante, pues es que la gente se lleve un disco, porque un disco te lleva a que lo escuchen 10 y 20 y 30 y no sé cuántos, y regalan una copia y todo este rollo. Y eso para mí es un medio importante de difusión, y creo que todos los que han logrado trascender han echado mano de eso. Y ha habido ocasiones donde no sé, las televisoras han tenido que aceptar que aparezcan en sus medios. El caso de Facundo Cabral, el caso de Alberto Cortés, de Serrat, porque son gente iluminada, gente que, aunque quisieras acallarlos, no puedes, porque son gente que ya logró traspasar todas las fronteras. Consolidados. Exactamente. Entonces, en Estados Unidos hay grupos, hay gente que yo he cantado en muchos lugares de Estados Unidos y hay mucha gente que le gusta esto, pero siguen siendo grupos pequeños. Entonces, eso era parte, o es parte de la finalidad de crear este movimiento en los Estados Unidos. Y obviamente, bueno, todo el mundo habla de que hay que hacerlo, pero nadie lo hace. Entonces yo levanté la mano y dije, yo lo voy a hacer, o lo voy a intentar, y lo estoy intentando. O sea, y creo que me voy a morir en el intento. ¿En qué termina la cosa? No sé, pero hay que hacerlo. Y yo lo estoy haciendo, yo quiero hacerlo. Todas tus canciones que tienes en los discos tienen ese toque como, ¿qué te puedo decir? Como que te llega al corazón, ¿no? Como que esas palabras que tienen como que fueron sacadas de un momento de la vida de alguien. Entonces, lo que se me viene a la mente es quien las canta quizás sea su momento. Bueno, te puedo platicar de mi experiencia personal. Yo creo que sí. Creo que las canciones se escriben para que la gente las escuche. Obviamente te vas a encontrar juicios muy fuertes, unos muy buenos, otros no tan favorables para el autor o para el que las canta. Yo me he enfocado más en interpretar las canciones que otras personas escriben. Aun cuando yo escribo mis canciones, de pronto me siento con algunas personas a escribir en coautoría. Sin embargo, hago mis canciones, ya he grabado algunas, pero ¿cómo te explico? Hay canciones, y va a sonar muy arrogante, y perdón por esto, pero hay canciones que yo las escucho y a mí el cantante o el intérprete en ese momento me queda de ver algo. Entonces yo soberbiamente, no sé si esté bien o esté mal, pero yo soberbiamente lo hago. Se me viene una idea a la cabeza, es que esta canción se debe cantar de esta manera, ¿no? Y es cuando yo saco mi propia versión de la canción. Y obviamente, bueno, siempre lo comento en mis conciertos, es muy común que la gente te empiece a pedir canciones. Cuando ven que empiezas a cantar canciones de otros autores, pues todo el mundo empieza a pedir una canción y otra de fulano y del otro y no sé quién más. Y lógico, yo conozco casi todas las canciones, pero no todas las canto, no todas me las sé incluso. Y no es a manera de justificación, pero yo lo que les digo, miren, yo canto las canciones que a mí me gustan. Y me gustan porque me dejan algo, me dicen algo que tuvo que ver con alguna parte de mi vida. Las canciones que a mí no me dicen nada, las canciones que a mí no me hacen sentir nada, ni siquiera las toco. Y no porque sean malas. De hecho, yo creo que no hay canción mala. Todas las canciones son buenas, todos tienen su cuota de bondad. Pero hay que ser honestos. Yo trato de ser muy honesto. Yo trato de ponerme en los pies del autor. ¿Qué estaba sintiendo fulanito cuando estaba escribiendo esta canción? Seguramente debe haber tenido toda una revolución dentro de su ser, su corazón, en su mente, en sus sentimientos. Y trato con mucho respeto de ponerme en sus zapatos y de interpretar esa canción, esa obra que él debe haber llevado horas y horas sentado escribiendo, y horas de dolor o de alegría, y eso hay que respetarlo. Las canciones de protesta, muchos de los grandes autores de la música de protesta es gente que les costó la vida hacer eso. Entonces no puedes llegar tú, o al menos a mí se me hace una falta de respeto, llegar y poner el traje de esa persona y empezar a cantar por cantar. No, yo creo que merece un respeto. Igual la gente que hizo una canción hundido en el dolor o hundido en la alegría,
qué padre sería, ¿no? Hay que tener bastante respeto por eso. Y eso trato yo de hacerlo y demostrar ese respeto a la hora de cantar sus canciones. Por eso. Sabemos que en la vida, bueno, pues es muy difícil a veces llegar a la cima, ¿no? Llegar a donde uno quiere. ¿Cuál es el momento más difícil, profesionalmente hablando, de Nelson Terán? Mira, lógicamente los más difíciles son los arranques, casi siempre. Yo creo que todo, el inicio. Pero te puedo hablar de la parte que me ha tocado vivir a mí. Ha habido, yo creo que una por una. De repente tengo días en que todo me pinta muy bien y me levanto muy motivado. Pero luego de repente la vida te da unos reveses y te ubica. No sé si esto pase precisamente para eso, para que te ubiques y para que no te pierdas, ¿verdad? Pero digamos que hasta ahorita del 100% de lo que me ha tocado vivir, yo creo que un 60 ha sido cosas positivas y un 40 son cosas negativas que incluso ya analizando yo me las he permitido que me afecten, porque volteo para todos lados, ¿sabes qué? O sea, nadie trae nada contra mí, yo soy el que me lo estoy inventando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, mentalizarte en positivo, analizar si de veras lo que te está afectando, ¿en serio te está afectando? ¿O son cosas que tú estás inventando? Obviamente hay factores externos que yo no puedo controlar, hay gente que, no te explico, que a lo mejor no está de acuerdo en cómo te va en este ambiente. Y de repente por ahí hay una piedrita en el zapato, pero quiero pensar que a todos nos pasa, no soy el único. Siempre. Y bueno, eso es, digamos, lo que me ha tocado vivir a mí. Y bueno, quizá alguno de esos momentos fue merecedor a una canción de Nelson Terán. Muchos, yo tengo muchas canciones escritas, no todas las he grabado, pero todas las canciones que me ha tocado escribir, o casi todas, fíjate, porque sí, he pecado, he escrito canciones en autoría donde la idea es hacer una canción que venda discos. Y hasta ahorita, bueno, no nos ha resultado, ¿verdad? Por alguna razón. Pero la mayoría de las canciones que me ha tocado escribir, todas tienen que ver con algún momento, con alguna persona que se atravesó por la vida mía o del autor. Tengo un amigo con el que me siento mucho a hacer canciones, él vive en Los Ángeles, y cada que voy, o sea, regresamos con 15 o 20 canciones, una cosa. Cuando yo llego, ya me tiene tarea, tengo un punto de canción, sabes que mira, hay que ponerle música. Entonces obviamente reviso, escogemos una, la reviso, y siempre, él es muy honesto, este hombre se llama Celín Cortés, y él siempre compone canciones que tienen que ver con su vida. Entonces cuando eso pasa, yo le pregunto, bueno, platícame esta historia de esa canción. Y me empieza a contar que una mujer y que no sé qué. Y son cosas que ya no sucedieron. Entonces le pido que me platique, porque obviamente tengo que penetrarme con su historia, ponerme en su lugar. Después ya viene la revisión de frases, empezamos a cambiar, bueno, decir lo mismo pero con otras palabras, quizás un poco más poéticas o menos poéticas, dependiendo del tipo de lenguaje que se utiliza en una canción. Y luego viene el trabajo más, la cerecita del pastel, que es ponerle la música, y esa es pues, el 100% mi responsabilidad. ¿Y sería la parte más fácil o más difícil? Te voy a decir algo, con él, exclusivamente con Celín, ha sido realmente muy fácil. El otro día me habló y me dice que tenía una canción con un tema muy fuerte, por cierto, muy fuerte, después te lo voy a mostrar. Y me dice Celín que había que ponerle música y que le urgía. Entonces hicimos por este medio Skype, que está muy bueno, trabajamos, y yo creo que nos tardamos media hora en hacerlo. Entonces para mí fue un logro muy padre, porque trabajar a distancia, donde el audio no es muy bueno, y recurrimos a cosas bien chistosas, ¿no? De grabarnos en un iPhone y luego mandársela y que la revisara y me la regresara y cosas así. Obviamente con una calidad de audio muy pobre, pero el resultado fue una buena canción. Y te voy a en exclusión, te voy a dar una noticia que no le quería yo platicar, pero te lo voy a contar. Esa canción, dentro del grupo de las personas que manejan mi carrera, que me echan la mano en esto, alguien tuvo la idea de mandarla al comité de evaluación de Viña del Mar, y la enviamos. Obviamente es una solicitud y una serie de papeles que tienes que firmar y llenar, y les gustó. No quiere decir que esté aprobada, no quiere decir que voy a Viña del Mar, pero ya nos contestaron que si podíamos modificar dos, tres cositas.
Y eso para mí significa que les interesó. Entonces, no les trae que por ahí les mando un saludo desde Chile. Sería bastante agradable. No, pues olvídate, para mí sería para mí de hecho es un sueño. Yo desde que soy niño y veo moviendo estos festivales que se hacen, pues yo creo que es más, no creo que para mí, yo creo que ese sueño es todo tratando. Ir a un gran escenario, donde se supone que el público, al menos es lo que dicen, que es un público en extremo exigente. Y bueno, ir a probarte ahí. Ahora, bueno, ya veo de todo, ya veo reggaetoneros y de todo, pero quiero pensar que, bueno, como dijo Machado, hay gente para todo, ¿no? Y no sé qué termina esto, pero todavía nos dicen ni que sí ni que no. Bueno, entonces ahorita hablamos ya, bueno, fuiste a Saltillo, de Matamoros, nativo, pero también has ido a otras partes del mundo, entonces estamos hablando de un artista no solamente local, sino nacional e internacional. Platícanos, ¿dónde te has presentado? Pues me he tocado, he tenido la fortuna de cantar en varios países de aquí de América. Otra de mis metas, otro de mis objetivos es pasar el charco y ir a parar a Europa. Pero aquí en América me he tocado, bueno, obviamente ya me recorrí casi todo México. En Estados Unidos también tuve la fortuna de estar en casi todo el país. Canadá, canté en Mundial. Y acá para el sur, bueno, me ha tocado estar en Guatemala, en El Salvador, en Colombia. Colombia fue en el 96, andaba haciendo los pininos en esto. Y a Costa Rica, esta es la tercera o cuarta vez que voy. Es un público muy generoso, costarricense. Tan generoso que pues, me han hecho regresar ya con estas 4 veces. Entonces, tengo muchos planes de ir a visitar otros lugares, no sé, tengo muchas ganas de ir a Argentina. Y de hecho estoy en pláticas con es como el comité, es algo así como el Festival de Otoño de nosotros, pero en una ciudad de Argentina. Entonces, no sé, son cosas que se volado al aire y ya de arriba es lo que decido. Ahorita acabas de comentar tus pininos, entonces platícanos Temperamento Bohemio. Temperamento, bueno, eso ya no fueron pininos, ahí yo ya tenía, ese fue mi primer disco. Ese es un disco que yo hice casi empujado por mi hermano mayor, por Manuel Terán. Él me insistió mucho en hacer un disco. Me voy un poquito para atrás. Yo me hice cantante, y siempre lo digo, a lo mejor suena repetido, pero siempre hay que decirlo, por necesidad. Yo terminé una carrera de ingeniero de horno, pero tenía 22 años en aquel tiempo, hacía tantos años. Y empecé obviamente, pues, sabes, con la idea de ser el gran agrónomo. Aparte, bueno, pues yo me quemé las pestañas muchos años estudiando agricultura. Y empecé a tocar puertas y no se abrieron. Entonces, pues la vida sigue y había que, pues, vivir de algo. Hay que comer y hay que andar y todo lo que se necesita para subsistir en esta vida. Y lo único que sabía hacer bien era cantar. Entonces, pues el hambre apretó y tuve que quitarme la vergüenza y todo, ir a pedir la oportunidad y me la dieron aquí en Matamoros. Un señor que yo siempre le digo que es mi padrino artístico, y me refiero a don Miguel González Medrano, que me pide un saludo. Este señor se dedicaba a la industria de los salateros hace tiempo y tenía un lugarcito. Y me vio cantar una vez en la plaza, una invitación que me hizo la Casa de la Cultura, y él me hizo el invite, que si quería que montáramos un bar robero. Obviamente él conoce muy bien este género y le dije que sí, pero le dije que sí más empujado por la necesidad que por las ganas de hacerlo, soy honesto. Y ahí empezó la carrera. Ahí, bueno, yo no sabía en ese tiempo que estaba iniciando una carrera, porque para mí era, bueno, esto mientras consigo un trabajo, ¿verdad? Pero no me di cuenta que eso era un trabajo. Es más, déjame decir una cosa, yo me pagaba mejor cantando que en un trabajo que tuve de agrónomo. Después, bueno, ya estuve en otros lugares y se empieza a hacer, no sé, a correr la voz, y empieza a hacerse un grupito de seguidores. Y en el 94 me llega una oportunidad de reintegrarme a mi carrera en una empresa en el DF, en la capital. Me habla un compañero, una noche me dice que había un trabajo para mí. Y en ese momento agarré mis maletas, ahí nos damos. Y dejé Matamoros y estuve 8 años en la capital viviendo. Pero al mismo tiempo me hablaban para ir a cantar a no sé dónde, me hablaban de aquí, incluso de Matamoros, a cantar en eventos de algunos políticos de aquel entonces.
Total que nunca pude deslindarme y ya en el 98 mi hermano me dice que hay que hacer un disco. Pues lo volvamos a grabar y él ya me tenía la lista y las ocasiones obviamente que yo ya me las sabía, ya las cantaba. Entonces bueno, hicimos ese disco aquí en Matamoros con lo que había, con lo que podíamos. La finalidad no era, me lo dijo mi hermano al principio, no es para vender discos ni para que te haga rico vendiendo discos. Que yo creo que es el sueño de todo cantante, no vender muchos discos. La finalidad era que llegara a manos de una persona que estuviera conectada en el medio, pero en serio. Y finalmente el disco cumplió su cometido. Llegó a manos de una persona, de un productor muy importante de aquí, de la región. Y él me lleva, dentro de otro género, me lleva a las grandes ligas. Y es cuando entré yo en las entrañas del Mozo, ¿verdad? Y conocí las grandes televisoras y conocí las grandes disqueras. Y empiezas a conocer a los artistas que andan en el medio que yo manejaba en ese entonces. Y a codearte con ellos, de llamarlo de un modo. Y bueno, fue una experiencia muy padre, muy bonita, porque finalmente ese tipo de relaciones que yo logré hacer ahí me hicieron volver a mi género, que es la trova, que es realmente lo que yo disfruto, lo que yo hago. Entonces ese disco así nace y así cumple su cometido. Y gracias a él yo estoy aquí todavía. Y bueno, creo que fue uno de los más grandes, o el más grande acierto que tuvo mi hermano, aparte de haberme escogido esta carrera, porque realmente él me hizo, él desde chiquito me hablaba y me decía que la guitarra y me regalaba una guitarrita y todo eso, mi hermano el mayor, y él de alguna manera me programó para que yo siguiera en esto. Lo que yo no sabía es todas las piedras en el camino que me iba a topar, ¿verdad? Eso no me lo platicó. A lo mejor, pero estuvo bien porque quizás me lo hubiera platicado y a mí me rajo, ¿no? En la media plática. Las cosas pasan por algo siempre. Oye, ahorita que platicaste, que me platicabas sobre el Festival Internacional de Otoño, me hiciste recordar que tú hace unos años, no hace mucho, fuiste reconocido como la voz del otoño. Ah, bueno, ese es un nombramiento, un reconocimiento muy padre, muy bonito, por el cual yo estoy muy agradecido con las gentes que manejan el Festival de Otoño. Y además, de hecho, estoy tan agradecido porque cada año, nunca me olvidan, siempre tengo una invitación para participar con ellos. Eso fue un regalo maravilloso que me hicieron las personas del festival, el nombrarme la voz del otoño. Y obviamente, bueno, pedí permiso para ponerle al disco de Temperamento Bohemio ese eslogan que ellos me bautizaron. Y pues son de las cosas de las satisfacciones de las que uno se lleva cuando ya hay que irse de aquí. Y no, olvídate, fue algo increíble, muy bonito, de lo que voy a estar agradecido toda mi vida. Yo creo que todos tenemos un parteaguas en nuestras vidas, también así mismo en nuestras carreras. Y el tuyo, si no me equivoco, fue en el año 2000 cuando tuviste un encuentro con Pablo Milanés en esta ciudad. Ah, bueno, esa fue una experiencia increíble también. Y te diré una cosa, de hecho, esa noche fue cuando yo conocí al productor del que yo te hablo. Porque él fue por casualidad y bueno, ese encontronazo con este gran monstruo del canto que es Pablo Milanés fue algo casual, de esas cosas que ya vienen destinadas, son cosas que son para ti y nadie te las va a quitar. Y que fue casi por accidente, o sea, yo te mentiré si te dijera que me mandaron a buscar para que viniera a cantar con él, no es cierto. No es cierto, o sea, fue algo que llegó de rebote, es estar ahí en el momento preciso con la gente indicada. Yo fui a verlo y resulta que Pablo, no estoy seguro, pero creo que iba a volar de Tampico aquí y por alguna razón no lo hizo. Y se lo trajeron por carretera y llegó 1 o 2 horas tarde de lo previsto. Entonces pues, hubo que llegar al hotel, el señor se puso a descansar y el concierto tenía que haber empezado a las 5 de la tarde. Había gente haciendo fila desde las 2 o 3 de la tarde en el sol, porque pues, aunque estábamos en otoño, tú sabes que los otoños de aquí no son como los de otras ciudades. Entonces la gente estaba muy molesta. Y Pablo no llegaba y de ahí queriendo mantener a la gente, y la gente se empezó a dar cuenta que ya se había pasado el límite. Y me llega una persona y me pregunta, me vio, me reconoció y me dice que si quiero abrir el concierto de Pablo Milanés. No, porque cállate la boca, a mí casi me da un desmayo ahí. Yo estaba al punto de colapso y cuando me dice la noticia, pero claro que sí. Entonces van y hablan con el director artístico de Pablo y
y le preguntan, y el Señor en un principio dijo que no, porque Pablo no permitía eso. Pero seguían los minutos corriendo y Pablo no aparecía, y no aparecía, y no aparecía. Entonces ese mismo Señor me manda a mí llamar y me dice, bajo muchas amenazas, ¿estás seguro que vas a subir? Y yo, pues sí. Y pobre tío, y empezó a decir, bueno, yo, ¿verdad que siquiera no, verdad? Y total, bueno, ya me dan las indicaciones, te subes por caminos por acá, te sientas, volteas, te van a hacer una seña, todo cronológicamente así de ahí, ¿verdad? Y total, pues ya con mucho nervio, la verdad, porque, no sé, habría 8,000 gente, no sé cuántas, todo el mundo de personas ahí. Empecé con mi repertorio de unas formas originalmente iba a cantar 2 canciones, terminé cantando como 5, porque la gente me pedía otra, y eso está documentado en video, o sea, no son mentiras. Y cuando ya termino, me hacen una seña y me dicen que ya estaba Pablo, y veo a Pablo ya parado ahí abajo del escenario. Entonces, pues me bajo muy satisfecho, muy contento, no me la creí. Independientemente de la respuesta del público, que fue muy buena, o sea, estar montado en el escenario del más grande del género, pues era algo que, no sé, era la envidia de todos en ese rato, no sé, y el orgullo de otros, ¿no? Y total, bueno, ya camino rumbo a los escalones para bajar y venía Pablo subiendo, entonces me topa de frente y me da un abrazo y abrazándome me dice unas palabras muy bonitas, ¿cómo son tus padres? Muy buenos deseos. Y me agradeció que le haya hecho el quinte como los toreros, ¿no? En lo que él llegaba. Pero no, pues imagínate cómo me va a usted agradecer. Gracias a usted, gracias a su equipo. Y total, esa noche me deshice en agradecimientos con todo el mundo. Y para mí esa experiencia hasta ahorita, hasta este momento, ha sido, lo acabas de decir, el parteaguas en mi vida, porque a raíz de eso conozco, esa noche, terminando de bajar del escenario, empieza Pablo con su show y se me acerca ese promotor que te digo, que después fue mi manager, y ahí me cambia la vida. A él me lleva a las grandes ligas, haciendo otras cosas muy distintas a la trova, pero finalmente me dejó cosas muy buenas. Entonces, esa noche yo dije, ¿sabes qué? Yo nací para eso. Y enseguidita, a los pocos meses, yo tomo la decisión de renunciar al trabajo que tenía y me regreso a Matamoros a intentarlo. Y empiezan a pasar muchas cosas, unas muy buenas, otras no muy buenas, pero hasta ahorita no ha parado. O sea, siempre, todos los días me levanto y hay una buena noticia, una sorpresa, una invitación importante a cantar en algún lugar importante, que de hecho para mí todos son importantes, pero son invitaciones de esas que sabes que te van a cambiar el rumbo, ¿verdad? Para bien. Entonces esa una bendición de Dios. El haber estado esa noche con Pablo Milanés fue increíble. ¿Qué le hace falta por hacer a Nelson Terán? Uy, amigo, pues qué te diré, son muchas cosas, Dentro de mi carrera me gustaría mucho consolidar. Quiero ir a Viña del Mar, quiero ir a Europa, quiero hacer más canciones, hacer más discos, quiero, no sé, terminar de ser una buena persona, un buen papá, un buen esposo, un buen amigo. Y eso, pues, creo que únicamente con las experiencias de la vida se puede lograr. Y para eso hay que andar el camino. Hay que recorrer el camino, hay que andarlo sin perder el piso. Hay un proverbio africano que me gusta mucho y siempre trato de recordarlo, sobre todo cuando el ego empieza a hacer relaciones que empieza a inflar, ¿verdad? Porque también es otra parte que, no creas, es difícil cuando todo el mundo te está echando porras y porras y porras. A mí me pasó, terminas por creértela y empiezas a despegarla. Y eso le pasa a cualquiera, somos humanos. Pero dice el proverbio, cuando creas haber olvidado hacia dónde vas, voltea hacia atrás para que recuerdes de dónde vienes. Y eso lo tengo presente todos los días de mi vida. Me despierto y es agradecerle a Dios por un día más,
por estar vivo, por estar completo, por tener un trabajo y dedicarme a lo que yo me dedico, porque es bien duro ir a un trabajo a fuerza, a hacer algo que no te gusta. Yo lo viví y créeme que es algo cruel. Siempre lo digo de manera de broma. Yo como ingeniero soy ingeniero de broma, pero como ingeniero soy muy buen cantante, por eso mejor me dedico a cantar. Y lo digo en broma, pero la verdad es que es la verdad, yo me considero mejor cantante que ingeniero. Lo he hecho mejor. Y bueno, enumerarte, ¿qué me falta? Pues son muchas cosas. Decirte exactamente punto por punto sería difícil. Hay muchas cosas por hacer todavía, muchísimas. No tienes más que voltear a ver, sin el afán de compararte, pero voltear a ver las carreras de los que ya lograron trascender y todo lo que han recorrido. Pues seguramente a mí me falta todo eso. Hay que ir por ello, pero hay que ir, o sea, sentado no va a llegar. Y es bien padre estar aquí, estar en mi tierra, estar con mi gente, terminar de cantar e irme a mi casa a dormir, ¿verdad? Pero a veces hay que ir lejos. Y hay que dejar la familia, y hay que dejar a los hijos, y hay que dejar la casa, y dejar todo, hasta el gato, mi gato que lo quiero tanto, también hay que dejarlo para ir a buscarlo. Por eso hay que buscar todos los días un motivo, algo que te quite la flojera, la pereza de ir detrás de ese objetivo. Salirte de tu confort y lo que hay que ir a vivir, hay que vivir. Si hay que ir a pasar penurias y hambres, o como yo creo que a todos nos ha tocado hacerlo, hay que hacerlo, hay que ir. De modo, es padre. Es bastante bonito, ¿no? Hay una frase que usted creo que es una de sus favoritas. Empecé a quererla porque sí, por la... Fue como dormirme sobre la guitarra y soñar milongas, cifras y zambas. Ese es un pequeño poema, así empieza una canción. Es parte de una canción de Alfredo Santa Rosa, que era uno de los principales exponentes de este género uruguayo. Él ya murió. Alfredo Santa Rosa fue un tipo que hizo cosas muy importantes. De hecho, él vivió en el exilio muchos años en Francia, y sus canciones son así, son canciones que de pronto hacen una denuncia social, o de pronto le cantan a un amor fallido, que quiero pensar que tuvo muchos, porque todas sus canciones hablan igual. Pero le componía, por ejemplo, tenía una mascotita, tenía una gorrioncita que se llamaba Juanita, y si un día amaneció muerta y él le dolió mucho. Ser un tipo con una sensibilidad increíble, al grado de se le murió su pajarito y su canarita, y se llamaba Juanita, y le compuso una canción, Dulce Juanita. Y así era. Entonces, cuando yo escuché hace muchos años esta canción, empieza con ese pedacito de poema que es de él, y a mí me dijo muchas cosas ese poema, y lo recito, lo digo de pronto en mis conciertos, y lo empato con otra canción de un cantante argentino que se llama Déjame que me vaya, la canción, porque incluso tocan la misma temática del poema y la canción. Entonces yo las empato y o sea, la gente, creo que mucha gente no sabe que son dos cosas diferentes, ¿no? Y a veces cuando preguntan sí hago la aclaración, pero esa frase me gusta porque a mí es muy llegadora. Todo lo que dices es muy fuerte. O sea, él debe haber pasado una vivencia amorosa terrible para haber escrito lo que él escribió en esa canción y en ese poema. Entonces, ¿era algo más que desees agregar? Pues no, solamente agradecer primero que nada a ustedes por la oportunidad que me dan de dirigirme al público hasta donde esto llegue, esta entrevista. Agradecer siempre a las autoridades que hacen posible esto, a la gente que maneja estos medios. Si se puede también, por este medio, agradecer al Festival de Otoño, porque desde hace más de 20 años siempre me han dado la oportunidad de estar frente a estos escenarios. Es algo que yo atesoro mucho y lo valoro. Y bueno, hacer una invitación para que el día que me vean anunciado por ahí, pues me den la oportunidad de demostrar lo que a mí me gusta hacer, lo que yo canto y cómo lo canto. Y pues únicamente eso, enviar un saludo a todo el mundo y pues que se cuiden y sean felices. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti.